gran dicha sin par fue la vuestra. De gozos inefables sentirías por tomar entre tus brazos a María, destinada a tan alta dignidad. Bueno, queridos hermanos, estamos en el último día del estudio de la gran carta del Papa Francisco sobre la santidad. El tema de hoy, el último de la carta, es el discernimiento y después habrá un homenaje a la Virgen María. Discernimiento. ¿Cómo saber si algo, dice el Papa Francisco en el punto 166, viene del Espíritu Santo o viene del espíritu del mundo o del espíritu del demonio? ¿Cómo saber eso? Muchas veces, más de uno que no anda bien en el amor, cuando encontró algo me dice: Dios me la presentó, se me apareció. Y después un desastre. ¿Cómo discernir si viene del Espíritu de Dios, del espíritu del mundo o del espíritu de Satanás? Esto se llama discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar, porque de hecho fíjense que mucha gente que tiene capacidad de estudio, de razonar, son un fracaso en discernimiento, no por intelectualidad. Y a veces una viejita con segundo grado, con mucha vida y con mucho evangelio, tiene un sentido de la prudencia y discernimiento, te dice esto es así y esto es así. Voy a contar una anécdota. Hace muchos años un grupo de seminaristas vino a pintar el colegio y trabajaron casi todo el mes de enero, hacían unas changuitas para el verano, y en ese momento estaba nuestra querida Miguelina, nuestra primera ama de llaves, la paraguaya Miguelina, que me curaba el estómago siempre con ajenjo. Ahora me compré unas cuantas plantas de ajenjo. Y la vieja, como servía la mesa y preparaba la comida para los seminaristas que trabajaban, un día agarró, delante de todo dijo: este sigue, este va a dejar, este sigue, estos dos no siguen, este sigue. Y todos nos reímos, ¿cómo vas a ver eso? Matemáticamente, los olfateó. ¿Quién tenía alma de cura y quién no tenía? Tenía discernimiento. Porque el Papa Francisco dice que no es un pensar y un razonar, sino que esto es un don, que hay que pedir en oración, un don. Y hoy se ha transformado por los caprichos que hay, por tantas ideas que hay, por tantas formas de pensar que hay, porque lo malo se volvió bueno y porque lo bueno se hace malo. Dice el Papa que hoy es una necesidad imperiosa pedir el don del discernimiento. Y esto lo necesitamos no solo los curas, sino todo el mundo. Un jovencito, el Papa habla de los jóvenes que están tan acostumbrados al zapping continuamente. Entonces, la sabiduría del don del discernimiento, fundamental para la vida. Dice en el punto 168, esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida. Como yo decía, ¿vieron esos enamorados? ¡Se me apareció! Las cuarentonas o cincuentonas que de algún fracaso, entonces, se me apareció. Es un chanta, fíjate, se me apareció. Esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida, y entonces hay que discernir si es vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo, del espíritu del diablo. En otras ocasiones sucede lo contrario. Así como hay que tener cuidado con lo que viene nuevo, también hay que discernir si esta forma de vivir, de ser, de encarar la iglesia ya no huele a vieja y necesitamos que el Espíritu la reforme. En otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar. Siempre se hace así, a dejar las cosas como están y optar por el inmovilismo
y la rigidez. Guarda con esto, grupos, capillas. Y entonces no soportan el soplo del Espíritu Santo. Punto fundamental, el discernimiento de los signos de los tiempos. ¿Qué dicen los tiempos? Esto se habló mucho en el concilio, el discernimiento de los signos de los tiempos. San Pablo aconseja a Tesalonicenses: examinen todo y quédense con lo bueno. Para esto es siempre necesaria la luz del Señor. Punto 169. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios o cuando hay que resolver problemas graves o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha espiritual que siempre hay que pedir al Señor. Para lo cotidiano también es necesario. Nos hace falta siempre. Voy a citar, el Papa cita, como no podía ser de otra manera, que son los grandes artífices del discernimiento, los jesuitas, a su patrono San Ignacio, que en la tumba que está en Roma de San Ignacio dice así: es divino no asustarse por las cosas grandes y a la vez estar atentos a las más pequeñas. ¿Ven? Las cosas grandes, sean gravísimas o no asustarse, encararlas con responsabilidad. Pero al mismo tiempo, estar muy atento a los detalles. Todo este documento nos habló de la importancia que tienen, sin ser perfeccionista, los detalles. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega del hoy, Yo me puedo poner a soñar grandes cosas y me olvido de la tarea del hoy. De esto se refiere. Es un don sobrenatural. Punto 170. Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes, esto es importante, de la sabiduría humana, existenciales, de la psicología, la sociología, la ciencia, la moral. Tenemos que conocer un poco todo esto. Pero la trasciende. Ni siquiera le bastan las sabias normas de la Iglesia. Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia. Y es importante todo esto, porque ¿qué es lo que está en juego? ¿Resolver un conflicto? No, mucho más que eso. Reorientar la vida hacia Dios. Lo que se busca cuando se discierne no es solamente resolver conflictos, o si agarro para acá o agarro para allá, sino que para donde agarre, vaya agarrando para el sentido que Dios da a la vida. Reorientar la vida hacia Dios. Para conocer al Padre, el único Dios verdadero. No requiere de capacidades especiales, ni está reservado a los más inteligentes e instruidos, sobre todo porque Dios tiene un gusto por los pobres y los humildes. Si bien el Señor se manifiesta en personas y en acontecimientos, una persona que quiera hacer discernimiento, dice el Papa en el punto 171, tiene que aprender el arte del silencio en la oración. El arte del silencio en la oración. Que no es no tener tanto ruido alrededor, que también es importante, sino ruido en la cabeza y en el corazón. No se puede discernir si no se tiene libertad interior. Y esto, lo digo yo, lo dice acá el Papa, lo saqué también de los jesuitas esto. Si uno tiene fobias y fibias, ¿qué son fobias? Broncas. Y fibias, estoy re enamorado de esto, esa persona no puede discernir. Porque a lo que le tenga bronca, le va a tratar mal. Y a lo que le tenga mucha bondad o está enamorado, se va a fanatizar. Tenemos que ser libres para poder discernir. Y en esto es importante la experiencia del silencio interior. Y acá la actitud famosa de la Biblia: habla, Señor,
que tu siervo escucha. La disponibilidad a escuchar para poder entonces discernir, sin meterle yo lo que yo quiero escuchar, violentando el texto o violentando los signos que Dios manda. Tal actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio y al magisterio que lo custodia, porque uno también puede leer el Evangelio y hacer su propia y libre interpretación, y no es así. El discernimiento de espíritus nos libera de la rigidez que no tiene lugar ante el perenne hoy del resucitado. Únicamente el Espíritu sabe penetrar en los pliegues más oscuros de la realidad y tener en cuenta todos sus matices para que emerja otra luz, la novedad del Evangelio. Y para finalizar, aquellos que quieran aprender a discernir, sabemos que es un don, aquí están los puntos ya dados. Lo último, hay que entrar en la lógica del don y de la cruz. Nadie puede aprender a discernir y recibir este don si no está educado en la paciencia de Dios que soporta el trigo y la cizaña. Quien quiera hacer justicia por mano propia no entra en discernimiento. Tiene que educarse en la paciencia y en los tiempos de Dios. Qué importante es esto. Que nunca son los nuestros los tiempos de Dios. Él no hace caer fuego sobre los infieles, ni permite a los celosos arrancar la cizaña que crece junto al trigo. Y junto a la paciencia, para discernir bien, hace falta, dice el Papa, generosidad, porque hay más dicha en el dar que en el recibir. No se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor el plan de Dios y nuestra realidad de bautizado. Porque la felicidad es paradójica y nos regala las mejores experiencias cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo, como decía San Buenaventura, refiriéndose a la cruz. Esta es nuestra lógica. Quien no asuma la paciencia y la generosidad, quien no asuma el sufrimiento, las idas y vueltas de la vida y de uno y de los demás, no asuma la lógica de la cruz, difícilmente podrá discernir. Vamos a terminar este día y este documento con las palabras que el Papa dedica a la Virgen María. Me voy a aproximar a la imagen de la Virgen, que no sé si han observado que esta hermosa plantita que estaba en el santuario y que en el día de Pentecostés ya la trajimos para acá, hace 2 meses que la flor está intacta. Está contenta de estar junto a la Virgen. Cierro la enseñanza de la carta con estas palabras que el Papa dedica a la Virgen. Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Esta es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva a sus brazos sin juzgarnos. Nos lleva a sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. Miren, voy a poner un testimonio pobre personal. A la noche tarde, ya que me voy a dormir, ya que estoy acostado, tapadito, todo silencio y oscuras, le rezo el Ave María o la Salve, o el Bendito sea, o el Acuérdate a la Virgen, y tenemos una charlita sobre el día. Ella te recibe sin juzgar. Conversar con ella, y esto es verdad, nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras,
No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve, María. Y termina la carta con lo siguiente. Espero, dice el Papa Francisco, que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos, para la mayor gloria de Dios, y alentemos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Esto va a quedar todo grabado en el Facebook para que ustedes lo puedan estudiar y ver cuantas veces quieran. Buenas noches a todos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.